Buenas noches, ¿cómo están por acá? Buenas noches. Buenas noches. Buenas Muy bien. noches. Bienvenidos. Anneti, tiene la mano levantada. Adelante. Perfecto. Buenos líderes, nuevamente bienvenidos por acá. ¿Alguien de nuevo ingreso? ¿Alguien de nuevo ingreso que no haya tomado el intermedio o el básico con nosotros? A ver. Bueno, por lo menos hasta el momento no. Bien. Entonces, todos estuvieron en el intermedio o en el básico. Perfecto. Bueno, miren, mi gente. Les doy la bienvenida a este Excel avanzado que iniciamos hoy, continuando con las capacitaciones de Excel. En lo que es el área de ambientación, como ya pudieron haber visto en el módulo intermedio, hay mucha similitud, ¿verdad? Porque está la parte como de la introducción hacia lo que es el uso de la plataforma, también el tema de la virtualidad en Infotep y demás. Ya lo que es el resto, entonces vamos a irlo viendo también semana tras semana, como lo hemos visto anteriormente. Esta acción formativa tiene una duración, a diferencia de las demás, de 4 semanas. Bien, habíamos visto anteriormente el básico en 3 semanas, el intermedio en 3 semanas, y esta tiene una duración de 4 semanas. O sea, una semana adicional, pues al ser el contenido avanzado, vamos a ver un material un poco más extenso, tanto en las guías didácticas como el material audiovisual y las actividades prácticas también. Eh, Vamos a ir viendo un contenido bien interesante. Los que sean fans o que les guste el tema de los macros, vamos a tener muchas actividades de los macros, tanto grabadas como programadas. Vamos a ver el lenguaje de programación de macros y entiendo que le van a ser de mucha utilidad, ¿verdad? Como para abrirle un poquito la mente con relación a esa temática. Por lo regular, cuando trabajamos macros, o las personas cuando quieren trabajar los macros, eh, chocan como con una pared, porque con ese tema de la virtualidad, con ese tema de la programación de los macros, como que no tiene una primera buena impresión en el uso de este tipo de herramientas. Y precisamente cuando desarrollé este curso, creo que fue como en 2018, por ahí que yo diseñé este curso. Claro, ya le hemos hecho mejoras, actualizaciones y demás. Van a notar que hay muchas cosas que son más actuales. Pero lo desarrollé precisamente como en ese tema de las macros, que es algo como bien general, que las actividades sean como para tener una primera buena impresión, una buena primera impresión. Bien, o sea que van a encontrar algunas actividades prácticas que son funcionales y que siguen al pie de la letra, van a tener un resultado esperado, que muchas veces eso es lo que pasa con las personas cuando tratan de entrar al mundo del macro. No le funciona o algo no sale bien, entonces eh, desertan y abandonan ese ámbito del Excel. Entonces, aquí vamos a trabajar en un ambiente bien controlado y totalmente funcional para esas actividades, ¿sí? Entonces, a ponerle mucho ánimo y si en algún momento se sienten un poquito, wow, tienen que dedicarle un poquito más de tiempo, ¿bien? Eso para que lo tengan ahí. Bienvenidos a los que recién se integran. Listo, Gracias. siempre. Entonces, como bien les he comentado anteriormente, vamos a estar viendo eh, toda la temática de lo que respecta a la parte de ambientación. Ya esto lo hemos visto anteriormente, el tema de las orientaciones generales, inicio de sesión, colocar su tarea y demás. Todo esto lo hemos visto en el curso módulos previos. Ya en lo que es el área de ambientación, el tema del foro de socialización, que aunque es el mismo nuevamente, les pido por favor su participación.
cuestión de que se pueda constar en acta la participación de ustedes en dichas actividades. Si alguien todavía no ha colocado su fotografía en el perfil, por favor, hacer los ajustes del lugar para que así ya también eso quede listo. Igual a módulos anteriores, la guía de Infotep virtual, el protocolo de participantes, el tema de las entregas a tiempo, si tiene alguna duda estoy por acá para apoyarle y cualquier necesidad estamos por aquí. Dentro de los puntos nuevos, así de entrada, que podemos visualizar, está lo que es el cronograma de actividades. Bien. Que esto lo vamos a estar viendo en justo ahora. Dame un segundito, por favor. Mis disculpas, mi gente. Entonces, básicamente, acá van a encontrar todas las actividades que vamos a estar realizando. Eh, lo que vamos a estar viendo todo en este módulo avanzado, vamos a estar viendo las búsquedas avanzadas, filtros, tablas, gráficos dinámicos, crear escenarios, bases de datos, entre otros. Entonces, aquí está el desglose por semana de las diferentes actividades que vamos a estar trabajando. Las primeras 2 semanas tienen un contenido que es un contenido un poco más amigable, ¿verdad? En el cual vamos viendo cosas avanzadas, pero no con un grado de dificultad eh, un poquito más básico, ¿bien? Entonces, en esta semana 1 tenemos para el día de hoy, por ejemplo, lo que es la unidad general, la unidad 1 que tiene que ver con las tablas estáticas, y la unidad 2 que tiene que ver con las tablas y gráficos dinámicos. Bien. El tiempo comprendido para esta semana es entre el 29 y el día 4 de noviembre. Y las actividades, acá vemos la distribución del puntaje. Entonces, igual que en los módulos anteriores, el mínimo para aprobar son 60 puntos acumulados. Luego en la semana 2 vamos a trabajar con consolidar datos, tanto de entre diferentes hojas de un libro en Excel, como también el manejo de una herramienta que se llama Microsoft Query para los que tienen una versión de Excel por debajo del 2019 y Power Query para los que tienen una versión ya a partir del 2019, Office 365 y demás. Vamos a utilizar Power Query, que son de las actualizaciones que le hemos hecho al programa. Eh, Esa herramienta de Power Query luego les va a servir de mucho, pues si luego deciden trabajar la parte de Power BI básico, que ya está disponible, utiliza mucho esa herramienta de Power Query para hacer consultas y demás. Bien interesante ese programa también. Entonces, en esta misma semana 2, vamos trabajando entonces luego la parte de crear macros
En este caso, muy similar a lo que vimos en el módulo 1, en el cierre, en la unidad 5, se habilitó la ficha de programador y se utilizó la grabadora de macros. Para esos macros fáciles que nos gustaría hacer, entonces podemos utilizar la grabadora de macros. Ya en la semana 3 van a notar que en las semanas anteriores se utilizaban, o sea, trabajábamos hasta con 2 unidades, ¿bien? Entonces, en la semana 3 y 4 vamos a trabajar específicamente con una unidad por semana. ¿Por qué? Porque ya acá, estas últimas 2 semanas, vamos a trabajar directamente enfocados en la parte de programación de macro. Bien. Con el lenguaje de programación VBA, que significa Visual Basic para aplicaciones. Entonces, en esas 2 semanas vamos a estar trabajando todo ese contenido. Si se fija, la cantidad, la carga de la puntuación está también en, en esas 2 semanas también está lo más fuerte. Entonces, eso por ese punto. ¿Dudas, aclaraciones? ¿Vamos bien? ¿Todo en orden? Perfecto. Por acá tenemos el enlace del grupo de WhatsApp y las conferencias, el enlace a nuestro encuentro virtual, que van a ser los días martes, al igual que los anteriores, a las 7 p.m. Entonces, para la primera semana, para la primera unidad, perdón, aquí vamos a trabajar la parte de estilos y tablas. Y les recomiendo que si desean puedan, se crean una carpetita en su computador y pueden ir guardando todas estas informaciones. Pues aquí las guías son como bien, eh, tienen mucha información interesante. Entonces, cada una de las unidades tiene la misma estructura anterior, como guía didáctica, material audiovisual y actividades que les van a guiar en el proceso, ¿no? Entonces, en la guía, si se fijan, esta guía tiene unas 13 páginas, no es muy extensa, que digamos. Se trabaja específicamente esa parte de los estilos y tablas. Acá hay una breve descripción del concepto de tablas estáticas. Bien, una tabla normalmente contiene datos relacionados en una serie de filas, columnas, de hoja de cálculo, a las que se ha aplicado un formato como tabla. Con las características de una tabla puede administrar los datos, todas las filas, las columnas de dicha tabla de forma independiente a los datos de otras filas y columnas de la hoja de cálculo. O sea, en este caso se está asumiendo que tienes una hoja con muchos datos y tienes un rango de celda al cual le has colocado el formato como tabla. Entonces, obvio, claro está, hay características diferentes cuando se trabaja lo que es el formato como tabla a simplemente tener los datos en un rango de celdas. Dentro de los puntos a tomar en consideración cuando insertamos una tabla estática es que se inserta esta parte de estas pestañas que nos permiten hacer un filtrado de datos en base a los datos que tiene cada columna. Adicional a esto, podemos trabajar también lo que es una fila total o una fila de cierre de la tabla estática. Y a dicha fila podemos asignarle funciones de cálculos en estas últimas celdas que tenemos aquí debajo. Igual también podemos integrar filas adicionales a esta tabla, eh, arrastrando esta pestaña que les aparece en la fila total. Pues como la fila total básicamente es el cierre de la tabla estática, si agregamos un nuevo registro en la próxima línea, no se integra de manera automática a la tabla estática, sino que debemos hacerlo de manera manual, arrastrando e integrando hacia abajo ese registro a dicha tabla. Y acá se va mostrando el proceso de creación de la tabla, en el cual se va haciendo un paso a paso, con el rango de datos, la selección de datos y luego cómo queda el resultado final. Entonces, tomando esto como ejemplo, podemos nosotros entonces
ver acá el material audiovisual, como les indicaba anteriormente, es bien directo, bien, eh, en este caso no tan detallado como nuestros encuentros, bien, pero está por acá que puede servir de mucho también el paso a paso. En cuanto a la actividad práctica, aquí tenemos el rango de datos y las instrucciones. Eh, de estas instrucciones, si se fijan, en la primera de ellas nos indica que debemos triplicar el área de los datos. Bien. O sea, que tenemos que copiar estos datos y pegarlo por acá. Podemos pegarlo con el pegado especial de mantener el ancho de la columna para que automáticamente, si lo pego de esta forma normal, entonces tengo que estar haciendo doble clic para que se expandan las columnas. Bien. Entonces, si hago el pegado especial, él automáticamente toma el ancho de las columnas de origen y lo aplica a la columna de destino. Bien. ¿Por qué hacemos esto previo a realizar la inserción de la tabla estática? Porque dentro de las diferencias que tenemos entre tablas estáticas y dinámicas es que las estáticas utilizan los datos de origen al momento de convertirse en tabla estática. O sea, si yo tengo la necesidad de reutilizar este rango de datos, tengo que previamente asignarlo como una tabla estática, copiarlo en otra sección de la hoja, precisamente para luego poderlo utilizar nuevamente. En cambio, las tablas dinámicas en ningún momento altera el contenido del rango de datos. Entonces, por esa razón, no nos afecta y no tenemos la necesidad de estar copiando y pegando los datos previo a la inserción de las tablas en el caso de las dinámicas. Si voy muy rápido, por favor me dejan saber, que a veces yo me emociono y voy avanzando un poco más rápido. Listo. Ok, entonces, eh, luego nos pide aplicar aquí al primer grupo de datos, aplicar la tabla genérica. Básicamente acá nosotros podemos posicionarnos en una de las eh, de las celdas y aquí tenemos el formato como tabla, que en este caso ya automáticamente va a convertir el rango de datos en tabla y le va a asignar un formato, dígase, eh, tanto al colores o fondos a la celda automáticamente. También se puede hacer directamente a través del botón insertar e insertar una tabla acá estática y luego entonces colocar los datos. Bien. Entonces, eh, si vuelvo al menú inicio, acá digo formato como tabla, van a notar que cuando yo seleccione el formato que yo quiero, él automáticamente va a seleccionar completamente el rango de datos. La selección del rango de datos, Excel lo hace por lo regular limitando de izquierda a derecha y de la parte superior a la inferior. Él va haciendo un scan de todos los datos y cuando encuentra un espacio en blanco, entonces ya él determina que la, el ancho de la tabla o de ese rango de datos concluyó acá. Lo mismo hace de arriba hacia abajo y cuando encuentra un espacio en blanco, determina que en la fila anterior concluyeron esos datos. Por esa razón, cuando yo, por ejemplo, aquí selecciono este estilo, voy a notar que él automáticamente seleccionó el rango de datos completo, porque fue que ya él identificó eso. En cambio, por ejemplo, si yo elimino este espacio en blanco y trato de hacer el mismo ejemplo nuevamente, van a notar que entonces ahora él llegó hasta acá. Bien, porque no hay un espacio en blanco acá que detuviera ese barrido que él hizo para determinar cuál es el rango de datos. ¿Se entiende? Entonces, volvemos atrás porque realmente no queremos eso. Entonces, vamos a aplicar aquí el formato como tabla. Aquí le decimos aceptar. E inmediatamente van a notar que acá se agregó el formato como tabla. Yo voy a mover esto porque realmente a veces me gusta mostrar algunas funciones adicionales. Este sí lo voy a dejar. Y está.
Entonces, por ejemplo, aquí van a notar que ya él automáticamente colocó las pestañas para el filtrado de datos, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, aplico un filtrado acá, se va a aplicar automáticamente este rango. ¿Por qué? Porque están en las mismas filas. Bien. Y al estar en la misma fila, cuando yo lo aplico, él va a colapsar todo en esas filas. ¿Bien? Por ejemplo, si quiero ver solamente lo de recursos humanos, aquí solamente se muestra lo de recursos humanos y como son los mismos acá, entonces aquí hace lo mismo. Si se fijan, por eso bajé este grupo acá para que se den cuenta que si están en filas diferentes, las filas de abajo no sufren cambio cuando hago el filtrado de datos. Bien, todo a veces tiende a confundir. Entonces, puedo aquí borrar y ya tengo mi filtrado normal. Otro punto acá es que cuando, por ejemplo, si me posiciono dentro de la tabla, van a notar que a la derecha del menú ayuda aparece este diseño de tabla, de un menú flotante que les permite cambiar las propiedades de la tabla. O sea, yo puedo aquí decirle, bueno, mira, quiero otro estilo, que precisamente es el siguiente punto. Aplicarlo al segundo grupo y cambiar el estilo. O sea, voy acá, a este grupo, no tengo que seleccionarlo completamente. Y este tema de la selección es bien importante, porque aunque aquí no tenemos muchos registros, que de hecho podemos con facilidad seleccionarlos todos, pero imaginemos un escenario en el que, en el que se tenga, eh, qué sé yo, 30, 40 columnas y 500 o 1000 registros hacia abajo. Hacer una selección de todo eso manual realmente es muy tedioso. Entonces, este tipo de herramienta nos ayuda bastante. Entonces, yo puedo venir acá, aplico, ya tengo aquí aplicado esto. Si quiero hacer un cambio, puedo venir acá nuevamente y cambiarlo. Y ya aquí tengo esto cambiado, ¿verdad? Ese menú flotante nos aparece siempre y cuando estemos dentro de una tabla. Y realmente no es algo que sea específico de la tabla, sino de todos los objetos que tenemos en el menú insertar. Cuando se inserta en Excel, automáticamente yo selecciono un objeto de eso, me permite modificar las propiedades a través del menú flotante. Otro punto interesante es que las tablas estáticas yo puedo colocarle nombre como si fuese un objeto. Entonces, luego yo puedo a esas tablas invocarlas desde otras hojas. Por ejemplo, acá yo voy a mi diseño de tabla, acá tengo el nombre de la tabla y aquí puedo yo colocarle, por ejemplo, tabla, presiono Enter y ya si abro una nueva hoja e invoco desde acá, le doy doble clic, presiono Enter y aquí tengo los datos. Bien. Si mañana en esta tabla yo inserto un valor 5010, si voy nuevamente a la hoja, ya puedo ver que aquí automáticamente se refresca esa información. O sea que yo puedo tener, si tengo la necesidad, una lista o algo que se esté alimentando de estos datos. Y en base a esto puedo hacer muchas cosas, ¿bien? Si tengo la necesidad. Entonces, son algunas de las... Entonces, si salgo de ese rango de datos, por ejemplo, me coloco acá, ya podemos ver que aquí arriba desaparece esa opción del diseño como tabla. Bueno, entonces, ese menú flotante va a aparecer específicamente cuando yo esté seleccionando ese menú. Aquí podemos cambiar propiedades de estilo, de la forma, ¿verdad? Puedo jugar con todo esto. Pero uno de los puntos bien interesantes que me gusta siempre mencionar es esta parte de los totales. La fila de los totales significa, en este escenario, que yo agrego una fila de total y a cada una de estas celdas que agregan, yo puedo agregarle funciones como esta que está acá y más inclusive. ¿Bien? Por defecto acá, como no tengo muchos valores numéricos, él está haciendo aquí lo que se llama un recuento. Un recuento es contar la cantidad de registros que yo tengo acá. Bien, pero por ejemplo, si aquí yo inserto un valor 5011 y le pongo aquí, si se fijan, él no lo asumió como, como asumió el 5010, ¿verdad? Que lo asumió de manera totalmente fácil e imperceptible, casi. Incluso si yo vengo acá, me doy cuenta que aquí no está integrado todavía. Bien, entonces esto era lo que le comentaba más temprano, que
pueden notar que a la derecha, en la parte inferior derecha del 11, tenemos como una pequeña pestaña azul. Esa pestañita azul nos permite a nosotros tomar acá, arrastrar, y van a notar como cuando lo suelte, va a aumentar de 11 a 12. Bien. Y esto hace que automáticamente se integre dentro de la tabla y automáticamente, si yo voy ahora a la hoja 1, puedo ver cómo se agregó aquí ese valor nuevo que hemos integrado acá. Entonces, son herramientas que podemos utilizarlas para nuestro día a día. Adicional a esto, también tenemos lo que es en el menú flotante del diseño, la parte de la inserción de segmentación. La segmentación es un formato de filtrado un poquito más amigable que el que estamos acostumbrados a ver por acá, por la flechita y demás. Por ejemplo, aquí si yo le digo insertar segmentación, él me pide que en base a qué columna yo quiero insertar la segmentación. Si le digo, por ejemplo, departamento, voy a notar que aquí me aparece un bloque, el cual puedo utilizar, y aquí puede inclusive tiene su propio menú flotante, personalizar para que se parezca lo más posible a esto. E incluso acá, si yo selecciono uno de estos, podemos ver cómo él va filtrando automáticamente. Y el recuento va cambiando automáticamente dependiendo de el tipo, la cantidad de ítems que se estén mostrando en pantalla en ese momento. Ven acá. Él hace como un recálculo automático. Entonces, si yo aquí le digo selección múltiple, puedo seleccionar varios a la vez e ir viendo cómo va aumentando el recuento también. Entonces, son herramientas que se utilizan mucho cuando estamos trabajando con altos volúmenes de información, y queremos agilizar el proceso, filtrando datos, ordenando datos con facilidad. Y hablando del tema de la velocidad y del tiempo, ¿verdad? El tercer grupo de datos precisamente va orientado al tema de aplicar la tabla y luego eliminar sin borrar el formato. Muchas veces tenemos la necesidad de darle un formato rápido a un rango de datos, y quizás no tenemos de entrada así como qué combinación de color voy a utilizar para que se vea bien bonito como esto. Por ejemplo, aquí si se fijan tenemos blanco y gris. Y si me pongo yo a pensar, wow, blanco y gris se vería bien, quizás me tome un tiempo a mí ir probando e ir viendo, ¿bien? Entonces, hay muchas personas que utilizan este tipo de herramientas de las tablas para aprovechar precisamente estos contrastes de colores y demás. Insertan una tabla, bien, y ya luego de que la insertan, pueden aquí en el menú como tabla hacer lo que se llama la conversión, convertir en rango. Cuando utilizan aquí la opción de convertir en rango, él le va a pedir que le confirme. Se le dice que sí, él va a eliminar todas las propiedades de tabla que tenía esa tabla y lo va a convertir en un rango de datos, pero va a conservar el tema de el formato como los colores, ¿bien? Y las bandas, aquí se fija una banda más oscura, una banda más clara y demás. Pero esto, como ya yo le había dado acá, donde dice convertir como rango, convertir en rango, ya no me va a aparecer aquí el menú flotante porque ya esto no es una tabla, ¿verdad? Sino es un texto, un rango de datos con un formato visual, más no una tabla. Entonces, de este lado ya yo tengo ese rango, ese formato y demás. Y acá tengo mis tablas, que miren aquí como me aparece el menú flotante. Y tengo aquí las pestañas que me permiten filtrar, que está tampoco aquí. Bien, entonces quería mostrarle esto y así más o menos debe quedar la actividad práctica de esta unidad. Bien, vamos a continuar. Entonces, para la unidad 2 aquí vamos a ver el concepto de tablas dinámicas. Bien. E igual, acá tenemos lo que es la guía, en este caso es un poco más extensa. Tenemos igual acá el material audiovisual de apoyo y tenemos aquí la actividad práctica. Entonces, listo. Entonces, acá en la guía van a encontrar todo lo que es la definición y los conceptos de tablas y gráficos dinámicos.
Entonces, acá nos indica las tablas dinámicas en Excel o Table Pivots son una herramienta muy eficaz que facilita tabular y resumir datos en las hojas de cálculo, especialmente si los datos cambian mucho. Si nos encontramos escribiendo un montón de fórmulas para resumir datos en Excel, sobre todo utilizando funciones como sumar sí, contar sí, esas funciones las vimos en el módulo intermedio. Entonces, las tablas dinámicas en Excel nos pueden ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. También nos darán pistas sobre los datos que de otra forma son muy difíciles de descubrir. Lo anterior no es todo, sino que también nos permiten cambiar rápidamente cómo los datos se muestran prácticamente sin ningún esfuerzo en absoluto. Reportes flexibles. Es verdad que puedes formar muy buenos reportes con lo que ya sabes de Excel, pero imagina la siguiente situación. Ya has creado un gran reporte que comparte el total de ventas en las diferentes regiones del país, pero ahora tus superiores han pedido que hagas otro reporte que compare las ventas de cada región con los tipos de productos vendidos. Y por si fuera poco, después de terminar el segundo reporte, te piden un tercer reporte para comparar las ventas de los productos, pero ahora por cada ciudad del país. Es muy probable que tenga que empezar desde cero para crear los reportes. O sea, si utiliza las tablas estáticas tradicionales, ¿verdad? Entonces ahí continúa avanzando con el tema de lo que es las tablas de Euclides. Ya entrando en materia, aquí se muestra lo que es el funcionamiento en sí de las mismas, en el cual se muestra un rango de datos, el cual tiene cinco columnas, uno que se llama producto, país, ciudad, eh, estado, ciudad y ventas. Si continuamos avanzando, van a notar como una vez insertada la tabla dinámica, que es esta que está acá, se le pueden ir insertando lo que son las diferentes columnas o los diferentes datos. Se puede agregar la ciudad, luego se puede agregar lo que son los productos y luego las ventas. Entonces, podemos decir que en este escenario hemos creado un reporte de cinco columnas que tiene el rango de datos completo. Hemos creado un reporte con tres columnas el cual muestra las ventas de productos por país. Entonces, esa es la tabla dinámica que hemos creado. El rango de datos se mantiene intacto, por si luego quisiera hacer un nuevo reporte por las ventas de productos por ciudad o por estado, podría hacerlo sin la necesidad de tener que copiar y pegar los diferentes rangos o el rango de datos. Bien, ya aquí debajo se muestra lo que es el proceso de creación de la tabla dinámica y demás, que esto me gusta siempre mostrarlo ya en lo que es la actividad. Bien, entonces en cuanto a las tablas dinámicas, acá vemos la actividad práctica. Se les pide crear un momentito. Discúlpeme, señores, que aquí estoy fuera de mi entorno habitual. Entonces, les comentaba, en cuanto a la creación de las tablas, podemos crear diferentes, eh, podemos crear tanto una tabla como un gráfico dinámico. Pero en la actividad, si se fijan, les pide primero crear una tabla dinámica, darle formato de euros a los datos de la misma y luego crear un gráfico dinámico. Bien. Para lo que es la creación de las tablas, si vamos al menú insertar, van a notar que acá tengo la parte de la creación de la tabla dinámica. Si quisiera crear un gráfico dinámico, lo podemos crear en lo que es la sección de gráficos. Aquí tenemos gráficos dinámicos.
Pero como en este escenario nos solicitan insertar tanto una tabla como un gráfico, podemos insertarlos ambos por acá. El gráfico dinámico y la tabla dinámica. Una vez yo lo trato de insertar, me va a pedir, claro está, debo estar posicionado acá donde están los datos, pues me va a pedir la selección. Si estoy seleccionado acá, en alguna de estas celdas, él automáticamente, cuando haga la opción acá, va a hacer la selección como lo vimos anteriormente en la tabla estática. Bien. Entonces, acá vemos en el asistente que nos aparece, nos muestra el rango de datos y aquí podemos determinar si queremos que se muestre en una hoja nueva, en la tabla y el gráfico dinámico o en la hoja existente. Si elegimos la hoja existente, entonces debemos decirle en qué rango de datos, que no sea, en qué rango de celdas, que no sea el rango de datos, queremos que se inserten tanto la tabla como el gráfico. Bien. Yo prefiero siempre trabajar con una hoja nueva, le digo aceptar, y aquí vamos a ver cómo se nos agregan los bloques. Bien, un bloque de tabla dinámica y un bloque de gráfico dinámico. En la parte superior, el menú flotante o los menús flotantes pueden ir cambiando dependiendo de qué tipo de bloque yo tenga seleccionado en ese momento. Bien. Entonces, ya aquí yo puedo ir seleccionando, así como vimos en la guía, de la totalidad de las tablas, cuáles columnas yo quiero que se visualice. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí eh, producto, país y ventas. Donde, por ejemplo, ventas automáticamente se agrega acá en valores, bien, pero productos y país se agrega acá. Si se fijan aquí, se agregaron en filas. Entonces, si yo lo arrastro y lo coloco aquí en columna, va a cambiar cómo está estructurado, cómo están estructurados los datos. Y a esto se refería la guía de que puedes hacer cambios en tiempo real con facilidad. Bien. Puede hacer con facilidad. Incluso yo puedo decir, bueno, no quiero que los datos se muestren así, quiero que se muestren de esta manera y simplemente hago un cambio y ya se muestran de otra manera. Incluso cuando hago inserciones de esta forma, que tengo tabla dinámica y tengo gráfico dinámico, acá yo puedo seleccionar específicamente los datos que yo quiero que se muestren, en este caso, estos dispositivos. Cuando le presiono aquí aceptar, ese cambio se afecta tanto en la tabla como en el gráfico. De hecho, si hago el ajuste nuevamente en la tabla, podemos ver que automáticamente el gráfico lo asume. Bien, entonces, esas son de las ventajas de yo tener la inserción de este tipo de datos. En cuanto a las propiedades, cuando selecciono el gráfico dinámico, aquí puedo cambiar diferentes propiedades, los colores, los estilos y demás. Cambiar también lo que son las columnas, las barras, que tengan un color que se asemeje más a mi imagen corporativa. También podemos trabajar con, vamos a cambiar esto. Acá también podemos cambiar lo que es el tema de, perdón, el diseño, que, como yo quiero que se muestre el gráfico, si quiero que se muestren los datos, si quiero que se muestren de otra forma, que hay diferentes plantillas y yo puedo jugar con esto para mostrar los gráficos de una manera que sea más eh, amigable a mi vista, bien, a la vista del público que yo voy a tratar. Si mi gráfico está muy pequeño, puedo hacer clic derecho, enviar, mover mi gráfico a una hoja nueva, que se puede llamar gráfico 1, como en este caso. Y en este escenario, por ejemplo, van a notar cómo yo aquí tengo ya las instrucciones, el gráfico 1, la hoja donde tengo la tabla y el rango de datos. Este mismo rango de datos puedo sacar otra tabla dinámica diferente e ir jugando con todo esto. Bien. También acá, cuando ya estoy en el gráfico, puedo tanto jugar con la parte de filtrado de los datos en base a tanto los artículos como las ventas o países. Puedo jugar con esto, por ejemplo, no queda Puerto Rico. Aquí se muestran solamente estos tres países y voy al rango de la tabla, también se muestran solamente esos tres países. Adicional a esto, por ejemplo, acá puedo también eh, adicionar acá lo que son títulos de eje en la parte izquierda, título de gráfico en la parte superior,
etiquetas de datos en el encabezado de las columnas, en este caso con un gráfico de columna, y una tabla de datos que se coloca en la parte inferior de las diferentes columnas. Entonces, básicamente invitarles para que hurguen un poquito más en todo esto de lo que son las tablas y los gráficos dinámicos. Más o menos de esta forma debe quedar su actividad práctica. Y una vez concluyan, entonces van a cargar dicha actividad en la plataforma. Este cambio que nosotros hicimos aquí manualmente, arrastrando, lo podemos hacer también acá con facilidad. Por simplemente presionar aquí, cambiar fila por columna, van a ver cómo producto cae acá y país sube acá. Miren qué fácil. Bueno, entonces, en este caso son facilidades que nos brinda Excel. También podemos aquí seleccionar el rango de datos si queremos cambiar el rango de datos para que sea más extenso, ocupar más información, cambiar el tipo de gráfico. Queremos un gráfico distinto, podemos jugar con esto también. O la parte de mover gráfico, que fue lo que hicimos ahorita para moverlo de una hoja a una hoja nueva. Bien. Entonces, esto es lo que tienen que trabajar para esta semana. No es muy complejo. Creo que vimos algunos de estos puntos en módulos anteriores. Entonces, entiendo que lo pueden trabajar con facilidad. Esta actividad va a estar disponible hasta el día 4 y ya entonces inmediatamente vamos a abrir luego de estas las unidades 3 y 4 según nuestro cronograma que vamos a estar trabajando del día 5 al día 11. No sé si tienen alguna duda, aclaración que quieran externar antes de finalizar nuestro encuentro de hoy. ¿Dudas, aclaraciones? ¿Todo bien? Bueno, entonces nuestro encuentro de hoy fue un poquito más corto, pues debido a que ya vimos parte del tema del área de ambientación, y ya lo hemos visto en módulos anteriores. Espero que les vaya gustando el curso. Cualquier duda, estamos por acá para apoyarles y la grabación va a estar disponible a partir del día de mañana. Pasen buenas noches, señores. Un placer. Buenas noches. Bye bye. Pasen buenas noches. Buenas noches.